vamos a revisar las primeras planas y a propósito del condenable atentado en contra de Ciro Gómez Leiva, la jornada sí alcanzó a publicar algo de esto, porque esto fue ya bastante noche, más allá de las 11 de la noche, y la jornada sí, en primera plana, en la parte inferior, alcanzó a meter la noticia. Atacaron a balazos al periodista Ciro Gómez Leiva. Me salvó el blindaje de mi camioneta, expone, informa Claudia Sheinbaum, que ya se le brinda protección. A propósito de esto, tenemos los tweets del comunicador. ¿Qué es lo que escribió más allá de las 11 de la noche? Ahí tenemos los mensajes. A las 11:10 p.m., a 200 metros de mi casa, 2 personas en una motocicleta me dispararon, al parecer con la clara intención de matarme. Me salvó el blindaje de mi camioneta que yo manejaba y he enterado del asunto a las autoridades. Agradezco sus mensajes. Me salvó el blindaje de la camioneta, reiteró. Puntualizó Gómez Leiva. Ahí están las imágenes de los balazos en esta camioneta blindada y bueno, pues no penetraron precisamente por esta protección. Y en ese sentido, pues hubo una serie de reacciones, sin duda de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, quien se comunicó con el periodista. Dice: acabo de hablar con Ciro Gómez Leiva, estamos brindando a través de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México protección, y también hemos iniciado investigaciones con cámaras del C5. Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad Pública Federal, como se lo dije personalmente, nuestra solidaridad con el periodista Ciro Gómez Leiva. Qué bueno que está bien y estamos en total colaboración con las autoridades capitalinas. Hay otras reacciones en las redes sociales. El propio secretario de Seguridad Ciudadana de la capital, Omar García Harfuch, diciendo: vamos a detener a los responsables y tenga la seguridad, dirigiendo el mensaje a Ciro Gómez Leiva, que cuenta con todo el respaldo. Y en ese sentido, estimada audiencia azul, el presidente López Obrador envió un mensaje de solidaridad, se ha comprometido a que pues va a dar seguimiento a la investigación de la Fiscalía de la Ciudad de México. Y ya bien decías, estimada, pues dijo López Obrador que un atentado en contra de un comunicador que tiene una buena cantidad de seguidores generaría inestabilidad política y por eso dice: a pesar de las diferencias, te mando un abrazo, no estás solo, Ciro Gómez Leiva. Vamos a escuchar y si quieres lo comentamos. Quiero enviar mi solidaridad, enviarle mi apoyo a Ciro Gómez Leiva, que ayer fue víctima de un atentado. Afortunadamente no hubo consecuencias fatales, graves, y lo celebramos porque es un periodista, un ser humano, pero además es un dirigente de opinión pública, y un daño a una personalidad como Ciro genera mucha inestabilidad política. Desde luego, lo principal es que nadie debe ser molestado, afectado, dañado, y a nadie se le debe de agredir, y mucho menos quitarle la vida, que es lo más sagrado, la vida humana. Entonces, enviarle a Ciro un abrazo. Tengo información que se está haciendo la indagatoria desde anoche, se está haciendo la investigación, le corresponde al gobierno de la Ciudad de México y ya tienen un avance. Ya hay la identificación de una moto, de un vehículo. Lo más importante es expresar nuestra solidaridad, decirle a Ciro que no está solo. Y esto lo hago por convicción, porque tenemos diferencias, son notorias, son de dominio público, las vamos a seguir teniendo, pero es completamente reprobable que se atente contra la vida de cualquier persona, y en este caso de un periodista como Ciro Gómez Leiva. Y continuamente el presidente condena la violencia en contra de los periodistas. No es nada nuevo, no es porque se trate de Ciro Gómez Leiva, sino claro, incluso en la sección de Cero Impunidad, ahí nos dan cuenta de cómo van las investigaciones respecto a atentados en contra de diversos comunicadores. Y bueno, pues el presidente reitera esta postura. Además, siempre
La de López Obrador ha sido una postura abierta de debate público y no de violencia, ¿no? Sino decir Totalmente. rispidez en el debate, sí, que se manifiesten las diferencias públicamente, pero no a través de la violencia. Claro, absolutamente. Y creo que sí tiene una significación política importante en la medida en que no falta luego, ¿no? El que quiere hacer juego político con Ujú. este tema. De hecho, ahora en la conferencia donde estuvieron Omar García Harfuch y la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, retoma este tema para decir que no debe politizarse, justamente no debe aprovecharse esto como un tema político, porque además, como dices, hay una trayectoria de respeto a la libertad de expresión y también al reconocimiento de lo válido que es que exista una diferencia de puntos de vista por parte de diversos comunicadores, de la prensa, de adversarios políticos, en donde por eso existen estos diálogos circulares en donde se puede decir lo que sea siempre en el marco del respeto y siempre en el marco, evidentemente, de el respeto en primer lugar, de la dignidad y de la vida de las personas. Entonces, esto es lo que ahorita está por delante y con eso en mente, pues está la investigación en curso. Una de las cosas que informaban ahora en esta conferencia de prensa es que el copiloto efectuó los disparos efectivamente de la motocicleta, pero no descartan que haya habido disparos de algún otro automóvil. Eso está en curso de la investigación. La motocicleta fue seguida por las cámaras del C5, pero se perdió en el Estado de México. Ya otras cosas que ya habías comentado, Mm. Jorge Armando, la protección que tiene Cire y su familia desde el día de ayer, el inicio de la carpeta de la investigación y creo que eso es lo que hasta ahora se tiene y bueno, pues la investigación seguirá su curso. Así es, y dice Ciro Gómez Leiva, de acuerdo a lo que me han informado, pues fue un atentado directo, no fue un tema de un asalto, un secuestro, eh, e Así indica, es. no tengo idea quién pudo haber sido, porque no había una amenaza expresa en mi contra, no le debo dinero a nadie. Vamos a escuchar parte de lo que dijo Gómez Leiva en su programa de hoy, en Radio Fórmula. A juzgar por lo que ocurrió, por lo que me dijo luego la autoridad, el Ministerio Público, los peritos. Alguien me quiso matar anoche, a unos 300 metros de mi casa. Salía de Imagen, del noticiero de Imagen Televisión, como todas las noches, cerca de las 11 de la noche. Me dispararon desde una motocicleta. Alguien me quiso matar anoche, al menos. De eso se desprende. Por lo que ocurrió, no me hirieron, resistió bien el blindaje de la camioneta. Recibí rápidamente la atención, el apoyo y la protección de la policía de la Ciudad de México, de la Secretaría de la Seguridad de la Ciudad de México. Declaré ante el Ministerio Público. Gracias al presidente por sus palabras. Muchas gracias, las aprecio. Yo no tengo diferencias con él. Yo hago un trabajo y sobre algunas de las decisiones que toma, de las cosas que dice, de algunas de sus acciones, hacemos una crítica. Gracias, presidente, y por primera vez en el sexenio, gracias, Andrés. Gracias. Gracias por las palabras. Agradecimiento claro y contundente al presidente López Obrador por esta manifestación de solidaridad y lo hemos dicho también desde este espacio, condenamos el atentado en contra de alguien que ejerce su libertad de expresión, independientemente de que también sabemos que pensamos muy distinto a Ciro Gómez Leiva, pero bueno, no es la vía la violencia y nosotros estamos buscando también que en todo caso la autoridad haga su trabajo y se dé con los responsables. Así es. ¿No? Condenamos Así es, absolutamente no son esto. cosas distintas. Así es, estimada Sol. Absolutamente. Y si te parece, vamos viendo ya otros aspectos de la mañanera 360. Vamos con el llamado Plan B y cómo algunos medios están, pues sin duda, en esta dinámica de presentar la iniciativa de López Obrador como algo absolutamente negativo. O sea, reforma, sí se volaron la barda, vean nada más. Pone reforma Sí. en primera plana, analiza Biden, golpe al INE. O sea, Biden, yo creo que no sabe ni qué es el INE. Si le van a preguntar a Biden, va a responder, oigan, ¿y eso del INE? ¿Con qué se come? Porque no tengo idea de qué me están hablando.
pero Reforma dice que analiza a Biden, nada más lo pone en presente como si en estos momentos en la Casa Blanca Joe Biden estuviera en una junta de emergencia, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. ahí diciendo, ay, ¿qué pasó? Háblenle a Lorenzo Córdoba, estamos muy preocupados. Y si ya vemos el cuerpo de la nota, resulta que Ujú. unos congresistas norteamericanos andan en la grilla y andan pidiéndole a Biden que revise esto. Además, en términos de la seguridad nacional para Estados Unidos, o sea, WTF, ¿no? O sea, como dicen los jóvenes, ¿eso qué? ¿Cómo? Azul, no sé cómo la WTF. veas. W- Creo que algunos sí No, me pues es entendieron, una, ¿verdad? es una auténtica ridiculez, Jorge Armando, que va muy a tono con el tipo de coberturas que normalmente tiene Reforma con respecto a decisiones que se toman de manera soberana, evidentemente, y que como se sienten atrapados en medio de lo que son las cláusulas democráticas, porque pierde este grupo de poder frente a esas cláusulas democráticas, lo que termina haciendo el Reforma siempre es, bueno, vamos a voltear a ver Estados Unidos a ver si nos salva, y se inventan además la dimensión de cosas que no tienen esa dimensión, ¿no? O sea, como dices, debe haber un par de, pues sí, ¿no? Siempre están los Ted Cruz y, ¿no? Sí. Haciendo ahí su jugueteo también, pero de eso no se sigue que hay una política que ahorita, además es muy grave, fíjate, si lo piensas, plantear una cosa así en este momento, en paralelo a lo que está ocurriendo en un lugar como Perú, en donde evidentemente hay toda una situación crítica, donde hubo un golpe del Congreso, se depuso, se detuvo al presidente, hay ahí señalamientos de intervencionismo por parte de Estados Unidos y tienes una serie de declaraciones por parte de otros países, entre los que están Estados Unidos, la Embajada de Estados Unidos, diciendo que ahora ya tenemos una normalidad democrática ahí en Perú, cuando lo que estamos viendo es una cosa del horror, ¿no? Entonces, en medio de ese contexto, que ahora esté haciendo como un símil en donde lo de la reforma al plan B electoral, entonces sería un golpe, ponerlo en esos términos es verdaderamente irresponsable. Y por eso creo que es muy importante que parte de lo que hace el presidente hoy en la mañana es poner en sus términos qué cosa es un golpe de Estado, qué cosa es un estado de excepción para los que a veces se les olvida y quieren hacerlo parecer cuando hablan de militarización en México y cuando hablan de ahorita se está dando un golpe a las instituciones democráticas. Bueno, vamos viendo lo que verdaderamente es un golpe de Estado porque parece que se les olvida, ¿no? Así es. Quien está tirado al drama es el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, que dice guarden las palas, no vamos a enterrar al INE. Nadie piensa eso, nadie planteó la desaparición del Instituto Nacional Electoral. En todo caso, se estaba buscando que fuera también de consultas, aunque ya tiene esa atribución, pero bueno, que tuviera mucho más expansión. O sea, en esencia, la reforma constitucional de López Obrador, lo hemos explicado, da la posibilidad de que la gente, o sea, el pueblo, intervenga incluso en la posibilidad de que defina a los consejeros, o sea, mucho más democrático, hacer de la vida pública algo mucho más público. Pero vamos a escuchar algo de Lorenzo Córdoba para que veamos cuál es la narrativa. Ellos ellos están empujando la idea, quieren imponer esa idea de que López Obrador no quiere un árbitro, que en todo caso quieren a alguien a modo y que además se quiere perpetuar en el poder, que esto es un disfraz reeleccionista. Vamos a escuchar a Lorenzo Córdoba. Hay quien pretende echar a doblar las campanas por la democracia y por el INE. A ellos creo que hay que decirles que guarden las palas, porque no son tiempos todavía de entierro. Pero además, Lorenzo Córdoba es un actor en diversas facetas. Lo hemos visto muy enojado, ¿no? En plan de Lorenzo Chipotle, en plan Ahora así está solemne. reventando, y ahora está muy solemne, muy pausado, al estilo de López Obrador hablando. O sea, ya no sabe ni por dónde. Pero al final del día esta es una reforma light respecto a lo que se planteaba inicialmente. Hay que insistir, se compacta el cuerpo administrativo
del INE bajo la lógica de la austeridad, bajo la lógica que ayer planteó el presidente. Dice, ¿cómo es posible que ahora en Palacio Nacional gastamos 600 millones de pesos anuales y antes Peña Nieto gastaba en Los Pinos y en la parafernalia 6 veces más, 3.600 millones de pesos? Sí se puede compactar los aparatos burocráticos y pues también se plantea, por ejemplo, que ya no vas a cancelar a un aspirante a cualquier puesto de elección popular porque postee un video en Facebook. Incluso va más allá, está buscando la libertad de expresión, la libertad que tiene la gente de decidir sobre quién podría ser su próximo gobernante. Si te parece, Azul, no sé si algo quieras puntualizar, y también mandamos a la esencia del Plan B, que lo ha recuperado el día de hoy López Obrador. Vamos. No hay que olvidar que la reforma constitucional planteaba reducir el presupuesto de los partidos a la mitad, que nos íbamos a ahorrar 15,000 millones de pesos. Pero hubo gente de buena fe que se dejó manipular. Les metieron en la cabeza de que lo que buscábamos era apoderarnos del INE, que íbamos nosotros a manejar el padrón electoral y que el propósito era que yo me reeligiera. Puras mentiras, porque la ley de leyes es la Constitución. Entonces una ley secundaria no puede contradecir a un artículo constitucional. Entonces las limitaciones pues son muchas, porque además estos corruptos, precisamente para que no fuese fácil una modificación que les afectara, no solo esbozaban el principio básico y dejaban a la ley secundaria lo específico, sino en la misma Constitución se especificaba todo. ¿Y qué dice el presidente? Las reformas constitucionales antes las aprobaban prácticamente por unanimidad. Señor presidente, felicidades, está salvando al país mientras estaba entregando el petróleo, por ejemplo. Entonces dice, si nosotros fuéramos iguales a ellos, estaremos comprando las reformas. Y no se pudo, está bien, ya dimos el debate, pero bueno, están ahora reaccionando como si en verdad ya no existiera el INE, o sea, como si en verdad nuestra credencial de elector ya no fuera válida a partir del día de hoy, ¿no? Eso, como si hubiéramos podido hacer una transformación del andamiaje verdaderamente profundo, cuando lo que está describiendo es que se protegieron al máximo en la forma en la que hicieron las leyes desde la Constitución, en un detalle que entonces amarraba evidentemente todas las posibilidades de dar mayores pasos de los que ahora se pudieron dar. Ahora, o sea, ni siquiera se pudo adelantar más sobre el tema de los salarios. Se especifica en la ley que se va a obligar a que cumplan con la Constitución, pero no es que se haya cambiado la ley. El tema es que la Constitución se ha venido violando desde el momento en el que deciden que no quieren ganar menos de lo que están ganando, se amparan, etcétera. De eso también habló el presidente, porque cuando habla de la reacción, habla también de cómo han venido engañando a la gente sobre la naturaleza de esta reforma, sobre los alcances de la reforma y sobre los derechos, además, que estos siguen defendiendo como si fueran prerrogativas legítimas y legales. Ni siquiera eso son. Vamos a escuchar sobre esto. Pozos y además muy cretinos, caras duras. Entonces, ¿cómo te vas a meter con mi salario, con mi sueldo? Y hasta aplican el hecho de que no se puede modificar el salario cuando el espíritu de ese precepto tiene que ver con el salario de los trabajadores, que desde luego es sagrado, pero no de los altos funcionarios públicos. Y ese fue el criterio que aplicaron, violando la Constitución. ¿Y quién les entrega o les otorga el amparo? El Poder Judicial. ¿Por qué? Porque los ministros y también magistrados ganan más que lo que gana el presidente.
Pues sí, además estamos en una república con división de poderes. Será la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que tenga la última palabra sobre esta reforma y que diga que sí, que no, y no sucede nada. Ahí está pues abierta la vía de la transformación, el empuje que tiene el presidente, que es el que plantea la iniciativa, el legislativo haciendo su trabajo, porque si tiene mayoría Morena y sus aliados, pues es algo democrático que aprueben esta reforma. Lorenzo Córdoba dice, es la tiranía de la mayoría. O sea, la democracia, cuando no les gusta, es tiranía de la mayoría. Siempre Exacto. se acomodan de tal manera que nunca pierden. Soy, ¿no? O sea, en el sector conservador soy el nunca pierdo, ¿no? Siempre gano, siempre me acomodo. Y a propósito de todo esto, también le dio risa a López Obrador lo de Reforma y este planteamiento que Biden ya, según los de Reforma, está bien preocupado. Biden, si te parece, vamos a ver esta parte que pues hasta gracia le causó al presidente. Presidente Biden, primero, pues es muy respetuoso de las decisiones que nosotros tomamos. Sabe que México es un país independiente, soberano, libre. Es un político con mucha experiencia. Tiene asuntos. Ya parece que le va a estar importando lo que piense Junco o Chumel o Denise. Pero es interesante eso. O sea, analiza Biden golpe de línea. ¿Ustedes creen que el presidente de Estados Unidos tiene en su agenda eso? Pero ni sabe. A lo que más puede llegar es al secretario del Departamento de Estado. Pero tampoco. Ya lo decíamos, Claro Biden. que se burla. Sí. Sí. Se burla el presidente, o sea, que lo decías al principio, ¿no? Biden no debe saber ni siquiera qué es el INE, por qué va a estar ahorita con los ojos puestos en esto, pero hay un interés de plantearlo como si así fuera y como si hay una preocupación por la naturaleza democrática de nuestro país, que eso es lo que decimos que es absolutamente irresponsable y muy, muy alejado además de la realidad, y por eso es importante, y ahorita vamos a retomar lo que dijo el presidente, que es esto que estás diciendo, ¿no? Los nunca pierdo. O sea, nosotros somos demócratas en tanto ganemos, en tanto podamos prevalecer, porque nosotros sí nos podemos aliar, todos los partidos, alineaditos en un sentido con un régimen, el régimen neoliberal, que por décadas estuvieron votando como aplanadora, pero si Morena tiene mayoría, entonces ya está en juego, ya está en juego las instituciones democráticas del país, ¿no? Esta parte donde somos demócratas hasta que ya no juega en favor de nuestros intereses, esto lo pone sobre la mesa el presidente y lo que dice también es, y en el momento en el que no, entonces nos convertimos en golpistas. Esto hay que tomarlo en cuenta, Jorge Armando, porque es importante para entender parte de lo que está viviendo Perú, pero también para estar alerta sobre los llamados y las interpretaciones que de pronto se están haciendo en México y frente a las que no podemos permitir que se abra una brecha entre lo que es la realidad y lo que es estas intentonas que son francamente golpistas. Vamos a escuchar. Porque para ellos la democracia es válida cuando les conviene, cuando no les conviene, son capaces hasta de dar un golpe de Estado o promover un derrocamiento. Y ahora los golpes de Estado también, esto es importante seguirlo diciendo, no solo se dan con el uso de las armas, con cuartelazos, empiezan a desgastar a la autoridad con los medios de información y empiezan a desatar campañas de desprestigio hasta que debilitan por completo a la autoridad y o lo quitan o lo someten. Y ya el presidente es un pelele de los potentados. Y bueno, pues en la región de América Latina esto se ve continuamente. Tenemos los casos de Bolivia, donde hubo un golpe de Estado, y en el caso de Perú estaban a punto de quitar al presidente vía el Congreso, le iban a dar un golpe vía el Poder Legislativo,
se adelanta, yo creo que se equivoca, cae en la provocación el presidente Castillo, disuelve el Congreso y lo acusan a él de ser golpista, a tal grado que armaron esto, que ya le dieron 18 meses, ¿no?, de prisión preventiva para investigarlo sobre el delito de rebelión. O sea, es el mundo al revés. Pero esas son las estrategias que están planteadas y de las cuales advierte el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya no son tan burdos, tan descarados de utilizar al ejército, sino utilizan otras vías como los propios medios de comunicación. Y Perú está bajo una situación de convulsión política y social, muertos, manifestaciones continuas. Vamos a ver parte de lo que sucede en Perú. Y bueno, pues desde prisión Pedro Castillo ha llamado a los suyos a no reconocer a nadie en el poder y a hacer valer la democracia. Dice, yo fui electo por el pueblo. No caigan también en esta lógica de adelantar elecciones. Sigo siendo el presidente. Y en este marco, el presidente de México, López Obrador, ha condenado el intervencionismo de los Estados Unidos, ¿no? Sí, a ver, aquí hay que añadir algo de Pedro Castillo. Ayer una nueva carta también que publicó hablaba de que la visita que se dio por parte de la embajadora de Estados Unidos al Palacio de Gobierno en Perú era una suerte de intervencionismo que respaldaba la represión del pueblo peruano. Eso es lo que dice Castillo en su carta. Y, digamos, para entender un poco también el contexto en el cual hoy el presidente, cuando habla de esa visita, dice es absolutamente un descuido de las formas y un descuido de la más elemental sensibilidad frente a lo que está ocurriendo en el Perú. De hecho, el presidente reitera, digamos, nosotros ya dijimos nuestra posición en ese comunicado conjunto que hicimos y deben cuidarse las formas, ¿no? Aquí estamos viendo, lo que pasa es que no lo alcanzo a ver yo, si lo puedes leer tú, pero parte de la carta que ayer publica Pedro Castillo, aquí ya la tengo. Alerta compatriotas, la visita de la embajadora de Estados Unidos a Palacio de Gobierno no fue gratis, tampoco a favor del país, fue para dar la orden de sacar las tropas a las calles y masacrar a mi pueblo indefenso y de paso dejar el camino libre para las explotaciones mineras, como en el caso del Conga. En fin, aquí el tema, independientemente, o sea, aquí está este planteamiento por parte de Castillo, pero lo que pasa es que sí es muy sensible el contexto en el que se da una visita como la que se da, y a eso se refiere el día de hoy el presidente. Y además han llamado a consultas a los embajadores de México, de Bolivia, Argentina y Colombia, allá en Perú, que son los que han expresado las posturas de esos países de no reconocimiento a la ex vicepresidenta que supuestamente sube de presidenta, y también esta invitación que hacen los países a que no solo se siga reconociendo a Pedro Castillo, sino se le garanticen sus derechos humanos. Vamos a escuchar algo de lo que planteó el presidente el día de hoy. Estaba yo viendo ayer una visita que hace la embajadora de Estados Unidos al Palacio de Gobierno en Perú. Independientemente de que pueda ir un embajador a cualquier sitio, ¿no les parece un acto de prepotencia el no cuidar las formas? Pues se me hace muy antidiplomático e irrespetuoso de la independencia, de la soberanía de un país. Pero siempre se ha dicho que la política, la forma es fondo. Miren esto. Observando
esta Nada más imagen voy a decirles que que es de la presidenta. el presidente Lincoln nunca reconoció a Maximiliano. El presidente Woodrow Wilson nunca reconoció a Huerta. ¿En qué andan allá en Perú? En estados de excepción, en toques de queda, en autoritarismo, en represión. Lo que no se obtuvo en las urnas lo quieren obtener por la fuerza. Y en eso está lo que está aconteciendo en Perú, y por eso el presidente López Obrador no está de acuerdo. Independientemente de que lo acusen de supuestamente estar interviniendo, ¿no?, en la vida. A ver, es que interna de Perú. aquí lo que tenemos es el mundo al revés, ¿no? O sea, hay una ruptura del orden democrático en Perú. Eso no se reconoce en el mundo exterior. De pronto se da esto y se dice que ahora están en una normalidad democrática, cuando lo que estamos viendo es que está muriendo gente en las calles, y eso es lo que se está validando por parte de la Embajada de Estados Unidos. Entonces, evidentemente, eso es lo que está cuestionando el presidente como una cosa que efectivamente parece del mundo al revés. Y hablando de lo que decías, pues está el tema del estado de excepción, que hay que mirar qué es esto del estado de excepción, ¿no? En la que se decreta declarar por el término de 30 días calendario el estado de emergencia a nivel nacional. La Policía Nacional de Perú mantiene el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Quiero recordar que la declaratoria de estado de emergencia nacional significa la suspensión de los derechos de reunión, de inviolabilidad de domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la libertad y seguridad personales, y que el ejercicio de estos derechos y de los demás derechos fundamentales que están en la Constitución van a ser protegidos por el gobierno para que la ciudadanía pueda tener la seguridad y la certeza de que primero controlamos el orden interno y luego vamos a asegurar el libre tránsito y la paz para todos los peruanos. Esa es la decisión el día de hoy, y muy buenos días, porque estamos yéndonos a una reunión de consejo. Ese es.